Pues buenas noches, señores. ¿Están viendo ahora sí mi pantalla? Sí, Sí. Muy bien, pues mi nombre es Raúl del Jasso Hernández, técnico con bachillerato tecnológico terminado. Mi cédula profesional, 64 67 497, con carrera técnica. Eh, por eso les comento, aún todavía estoy aquí en el taller. Estamos digo, todavía todavía trabajando. Los muchachos también aquí dándole, pero pues ya un ratito más. Pero gracias a Dios todo bien, empezando la semana y todo en orden, deseándole que también a ustedes les esté yendo de lo mejor. El día de hoy la charla es una introducción al osciloscopio. Primero, saber qué es el osciloscopio, para qué nos sirve, con qué podemos usarlo. ¿Es únicamente el osciloscopio para señales eléctricas? Es información que les voy a proporcionar el día de hoy. En esta introducción va encaminada hacia empezar a usar el osciloscopio. Los puntos claves, si ya los tenemos y si no los tenemos, espero que con esta charla del día de hoy ustedes puedan ya tener un panorama más amplio. ¿Qué es un osciloscopio automotriz? Es un instrumento de medición electrónico utilizado para la representación gráfica de las señales eléctricas. Estas señales eléctricas que pueden variar tanto en tiempo como en voltaje, ya que este dispositivo nos va a hacer y nos va a mostrar los valores de esas señales eléctricas que estamos capturando. ¿Y cómo nos las va a mostrar? En forma de coordenadas. ¿En dónde? En una pantalla, donde el eje X o el eje horizontal representa el tiempo y el eje Y o Y vertical, que nos representa la tensión o el voltaje. La imagen que nos va a resultar de lo que estamos capturando en esa medición la vamos a conocer como oscilograma. Los osciloscopios se utilizan actualmente, lo que les mencionaba, en muchas áreas del funcionamiento y diagnóstico, reparación del área automotriz, así como para analizar el comportamiento de varias señales, permitiéndonos a todos nosotros medir parámetros, tantos como el periodo, la frecuencia, el voltaje de pico a pico y detectar algunos otros problemas que son generados por ruidos, y esos ruidos están generando fallos eléctricos o algunas fallas en circuitos. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del osciloscopio? Pues el osciloscopio recibe una señal eléctrica, perdón, y la convierte en una representación visual en la pantalla. Esa señal eléctrica, que puede ser de varios elementos, tales como sensores, tenemos actuadores, que los voy a delimitar en esta área. Todo lo que tenemos en negro son los actuadores, y también tenemos lo que son los sensores. Los sensores, que los voy a poner en rojo, que son señales de entrada. Para los sensores o señales de entrada, no sé, hay mucho a veces la frase de atenuador o el elemento de atenuador. Cuando ustedes vayan a hacer una medición de una señal de entrada, que en este caso son sensores, no requieren de atenuador, pero el atenuador nos sirve con dos funciones. Pues la primera función es proteger a nuestro equipo, porque contiene nuestro equipo un voltaje de entrada. Eso sí es muy importante que lo veamos y lo corroboremos en nuestros datos técnicos de nuestro osciloscopio. Entonces, les comentaba que el osciloscopio lo que hace es captar cualquiera de estas señales, tanto de sensores como de actuadores, por medio de la punta que viene en color rojo o el caimán rojo. Así como en el multímetro, tenemos en nuestro osciloscopio cable con un caimancito rojo y uno negro. El rojo es el que siempre nos va a capturar la señal, y la parte del caimán en color negro va a ir aterrizado a una sonda, salvo alguna excepción que les tengo también ya dispuesta en la charla o en la presentación del día de hoy. les, Siguiendo con el principio de funcionamiento, les comentaba que en nuestra pantalla del osciloscopio vamos a identificar dos ejes de un plano cartesiano. Un eje vertical, que es hacia arriba, para que no, pues si llegan a tener ustedes la confusión, ¿cuál es el vertical y cuál es el horizontal? De horizontal, para que no tengan tanta confusión, hagan la analogía al horizonte, o sea, lo que tenemos al frente. Y la parte vertical, eso es lo que tenemos hacia arriba. Entonces, en estos dos ejes del plano cartesiano vamos a tener tanto amplitud, que nos va a referir al voltaje máximo de la señal o lo que estamos capturando, que está representado en el eje o en el plano cartesiano de Y vertical, que nos va a leer el voltaje. Y en el plano del eje de las X, el horizontal, vamos a poder ver el periodo, el tiempo de que dura activado el componente, o el tiempo a medir en nuestra captura o nuestra forma de onda. De igual manera, también podemos obtener en ese plano cartesiano una frecuencia, que es el número de ciclos que tenemos por segundo. También
Algo importante del principio de funcionamiento es la tasa de muestreo o el sampleo. ¿Qué es esto? Lo voy a mencionar aquí simple y sencillamente como este término técnico, que es el número de veces que el osciloscopio mide y registra el voltaje de la señal. Y su valor lo vamos a tener en KS sobre S. ¿Qué quiere decir esto? Que es el número de muestras por segundo, kilosamples por segundo, el número de pantallas por segundo o de capturas que vamos a tener, o que el osciloscopio está registrando esa señal, y lo vamos a tener en 1000 muestras por segundo, millones de muestras por segundo y millones de muestras por segundo. Primero, estos puntos a considerar para que puedan tomar una captura. Primero, ¿cuántos canales vas a utilizar y cuántos tienes disponibles? Esto es que si vas a medir un sensor de cigüeñal, un sensor de árbol de levas y le quieres agregar la señal de activación de la bobina o el control de la computadora a la bobina, y también le quieres agregar que pueda ser a lo mejor inyector o puede ser algún otro elemento, siempre y cuando tengas cuatro. Si tienes dos, no importa, puedes usar esos dos. Que si requieres de cuatro, a lo mejor va a ser un poquito más difícil, pero es cuestión de práctica que vayas tú familiarizándote con qué es lo que quieres capturar y lo vas a ir aislando cuando tienes menos canales. Por eso es muy importante revisar cuántos canales tienes disponibles. Yo lo que les puedo recomendar es que tengan de 4 canales hacia arriba, pero hay equipos que con 2 canales, de verdad, el software hace mucho. Pero si tienen más de 2 canales, pues ayuda bastante. Las sondas o las puntas de prueba que van a utilizar. ¿Qué tipo de sondas? Les llamo yo los atenuadores, las agujas, las puntas, las pinzas, las puntas por 1, las puntas por 10, que lo vamos a ver también en la presentación del día de hoy. Otro punto muy importante es ajustar el voltaje. Recuerda lo que les estaba mencionando anteriormente, que es la escala vertical o la que es hacia arriba. Ajustar el tiempo. Recuerda que es la escala horizontal. El tiempo está en la escala horizontal. Otro punto importante es la selección del disparo o trigger. ¿Para qué nos sirve esto? Para estabilizar la imagen en la pantalla, de acuerdo al tipo de medición que vamos a realizar. Y este disparo lo podemos encontrar en automático, en normal, en simple o sencillo, que es lo mismo. Simple o sencillo es lo mismo. Siguiendo aquí con la parte de funcionamiento y ya adentrándonos en lo que son de las imágenes del osciloscopio, aquí tenemos dos ejes que les mencionaba, que el eje horizontal es el de tiempo y el eje vertical es de voltaje. Ustedes acá alcanzan a apreciar unos cuadritos. Yo les llamo casillas. ¿Por qué son casillas? En este software de Hante nos ayudan estas casillas para cuando ustedes tienen una medición o un ajuste, estas mismas casillas nos van a ayudar en gran medida a identificar que aquí yo tengo en una casilla, tengo el eje vertical y el eje horizontal. ¿Por qué razón? Porque yo tengo en esta casilla, de este punto a este punto, tengo un ajuste de tiempo y de este punto a este punto tengo un ajuste de voltaje. ¿Cuál es ese ajuste de voltaje y cuál es ese ajuste de tiempo? De acuerdo a lo que yo le sugiera o le dé a mi osciloscopio. Si digo que yo le pongo un voltaje de 2 milisegundos por división, supongamos que este cuadrito, de este punto a este punto, si mi ajuste es 2 milisegundos por división, entonces cada cuadrito o cada casilla me va a valer 2 milisegundos. Y si yo le ajusto en el tiempo de 1 volt por división, el voltaje, recuerden que es en la escala vertical, y cada cuadrito me va a valer 1 voltio. Entonces, les voy a hacer una señal, voy a dibujarla sobre de un inyector. Imagínense que viene en esta parte del inyector. ¿Cuánto tiempo duró activado ese inyector? Aquí según la escala que tengo, o la escala de tiempo, me dice que abarcó lo que es un cuadrito o una casilla. Ese cuadrito o esa casilla me dice que me midió 2 milisegundos ese inyector, o estuvo activado 2 milisegundos ese inyector. Cuando a veces yo voy a medir ese inyector que desconozco, si mi vehículo, que me reporta el cliente que está consumiendo mucha gasolina, yo no tengo en mi escáner forma de revisar el tiempo de ajuste de inyección, pues con el osciloscopio nos va a ayudar, o es una herramienta que si en el escáner no nos representa ese valor, nosotros por medio del osciloscopio podemos conocer de manera real, activa, ese valor. En este caso, les digo, nos duró 2 milisegundos activado ese inyector. Un ejemplo que les tengo aquí también es una señal de activación del primario de la bobina. Igual voy a ver yo el tiempo del periodo duelo, activación de la bobina, por la ventaja que tengo de conocer, utilizar cursores, utilizar elementos que me ayudan a hacer la medición de, de este punto, de este punto a este punto, que es el tiempo que duró activado la bobina. Imagínense que por lo regular estamos teniendo un tiempo de activación de 1.5 milisegundos, que puede ser lo más que me ha tocado ver, es hasta 3 milisegundos, pero ya
3 milisegundos ya lo noto ya bastante comprometido. Imagínense que nos está quemando la bobina, en nuestro vehículo se nos está quemando la bobina constantemente. Imagínense que tengamos un tiempo de activación de 6 milisegundos o sea más. Desde ahí yo ya estoy empezando a identificar un problema que se me está generando por mucho tiempo de activación. En este tipo de señal de primario de bobina, también podemos revisar el tiempo de quemado. Muy importante, ya que muchas veces, eh, por muchos colegas no le toman tanta importancia a este tiempo de quemado y sin embargo nos arroja bastante información sobre qué también está siendo quemado el combustible, que tanto así que podemos ver en esta área, tanto mezcla rica como mezcla pobre. ¿Cómo hago la conexión para obtener una señal como las que les estaba mostrando en la diapositiva anterior? Para este caso, si ustedes tienen un osciloscopio y si yo no sé si lleva atenuador o no atenuador la captura que voy a hacer, no pasa nada. Ustedes úsenlo. Si tienen duda y tienen atenuador, póngale el atenuador. Si yo no sé si lleva o no lleva, más vale prevenir que lamentar. ¿Para qué nos sirve este atenuador? Primero, para proteger, porque imagínense que el pico inductivo, que el pico inductivo viene siendo esta parte, esta línea que sube hasta arriba, este pico inductivo nos puede llegar hasta 200 o 300 voltios, 220, 50 voltios, por ahí. Imagínense que ese voltaje, si el osciloscopio solamente permite 35 y este pico inductivo nos llega a generar hasta 200, es por eso que se llegan a quemar con poco voltaje de entrada. ¿Y qué es lo que hace el atenuador? Pues que si yo tengo 35 voltios de, de entrada, pero tenemos un atenuador de 20 a 1. ¿Qué quiere decir? Que estos 35 voltios yo los voy a hacer 700 voltios. ¿Por qué? Porque estoy aumentando 20 veces la entrada de mi osciloscopio. Entonces, ya no tengo el límite solamente en esta parte. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro atenuador? Pues me va a ayudar a que aparezca mi señal completa y de paso protegiendo mi osciloscopio. ¿Cómo se obtiene esta señal que tenemos en pantalla? En este caso les tengo una bobina de 2 pines. Por lo general, y no siempre, pero por lo general, siempre en las bobinas COP de 2 terminales o 2 pines, siempre usen atenuador, siempre y cuando su osciloscopio tenga voltajes de entrada de menos de 40 voltios. Así es como hago la conexión para obtener lo que tenemos aquí en la pantalla de la laptop. La terminal negra a tierra, la terminal roja o el caimán rojo a la señal para activar la bobina o el control. Y en ese tipo de señales podemos llegar así es como lo vamos a hacer la captura. En este caso les tengo un sensor inductivo de una camioneta. Esta es una GMC Canyon 2008 con un problema de que teníamos un código de sensor CKP y de sincronización. Nosotros muchas de las veces podemos llegar a tomar la señal y pues decimos, oye, pues yo estoy viendo bien la señal, yo estoy viendo que tengo la señal, muchos dicen, es que la señal se ve bonita. Pues no siempre con verla bonita es suficiente. Vean aquí esta captura con este valor de pico a pico. ¿Qué quiere decir pico a pico? Quiere decir que me está capturando un valor desde el pico inferior hasta el pico superior y está tomando los valores generales de la captura. Por eso nos dice que nos está viendo del pico más bajo hasta el pico más alto, nos está midiendo 63.125 milivoltios. Este es un sensor generador de voltaje. Y si es un generador de voltaje, imagínense que son 63 milivoltios, pues de hecho es casi nada. Entonces, ¿qué podemos decir de este sensor con este voltaje que me está generando? Que este valor de este sensor es incorrecto. Por consiguiente, este sensor no sirve. Supongamos que este es nuestro reluctor. ¿Y qué pasaría con nuestro reluctor si llegamos a tener una deformación y que en vez de ser redondo, sufrió un golpe? Y por ese golpe llegamos a tener una especie de deformación y esa deformación la vamos a ver reflejada en el diente faltante. Ese diente faltante, ¿por qué se hace más pequeño
porque el espacio entre el sensor y el reluctor se hizo más grande. Supongamos que este sensor va a cambiar de una parte positiva a una parte negativa. Imagínense que yo haya usado, si les estoy diciendo que son 10,000 veces, 10,000 veces por segundo, y yo uso un sampleo o una tasa de muestreo de 5,000. Entonces, yo estoy reduciendo la cantidad de veces que mi osciloscopio va a poder ver esta señal y se va a ver estos cambios o estos blancos o estos faltantes. ¿Por qué se ven estos faltantes? Porque el muestreo que está teniendo mi osciloscopio está siendo muy pequeño y la señal muy rápida o la frecuencia de la señal muy rápida. Pues ahora vean un sensor CKP en buen estado. Vean la diferencia, que ya se ve más amplia. Si aquí lo tenemos con falla, aquí lo tenemos en buen estado. Vean esta diferencia. Y no es la únicamente, no, visiblemente no es la única que podemos ver. Tanto en el voltaje, vean que del pico más bajo al pico más alto, vean que tuvimos un cambio significativo. Ahora tenemos 6,2 voltios. Imagínense nuestro osciloscopio, nuestro sensor, perdón, solo pudo generar, no pudo ni llegar siquiera a 100 milivoltios. Y con el sensor en buen estado, hasta los decimales fueron más amplios que la primera captura de ese sensor de inductivo. ¿Cómo pueden ustedes saber que es un sensor inductivo? Pues porque tiene dos cables por lo general, porque hay cables, hay sensores de tres cables, pero no porque sean de efecto Hall, sino porque llevan un blindaje. Y si ustedes toman una señal y la ven así como esto, va a ser un sensor inductivo. Oye, pero yo no sé qué tipo de sensor es, pero ya sé dónde me puedo tomar para la señal. Pues así lo puedes llegar a ver, porque es una bobina, es un embobinado, un sensor inductivo es una bobina. Y un sensor de efecto Hall tiene otro funcionamiento, otro tipo de señal que nos genera, que es una señal cuadrada. Solo, solo tiene dos condiciones, on, off. ¿Y cuáles son esas condiciones? Off, que son cerca de 0 o 0 voltios, y on, ¿cuál es el voltaje de on? Dependiendo del voltaje que se le suministre a ese sensor de efecto Hall. Si mi sensor recibe una alimentación de 12 voltios, pues mi punto más alto o activado de la parte del sensor, mi valor va a ser de 12 voltios. ¿Por qué? Porque es el voltaje que está recibiendo ese sensor. Y si yo tuviera un, un voltaje de 5 voltios, entonces, ¿cuál es el valor máximo que me debe de dar en la parte superior de la captura? Pues no exactamente 5 voltios, pero supongamos que nos va a dar un promedio de 4,8 voltios. Son 0,2 voltios lo que debe de tener de diferencia. 0,2 voltios. Y ahora imagínense que nosotros tengamos si yo sé que mi sensor se alimenta con 5 voltios, pero me va a estar, pero solamente voy a tener alrededor, ¿qué les gusta? 3 voltios. Desde ahí yo ya puedo empezar a sospechar de ese sensor, siempre y cuando vea que tenga el voltaje de alimentación y que no tenga esos 3 voltios. Pero ya tenemos un indicativo de que podemos revisar esa señal, porque yo sé que un sensor de efecto Hall, la parte superior me debe de dar el voltaje muy cercano al que recibe. Y ahora se los cambio de esta manera. Supongamos que ahora no tenemos ahora no tenemos la parte de cero. Y ahora supongamos que sí, arriba sí tengo cerca de los 5 voltios, pero imagínense que abajo tengamos 1 voltio. Aquí primero me daría por revisar, porque si mi sensor debe de tener un voltaje cercano a cero, que es la Tierra, pues aquí puedo empezar a revisar qué está pasando, por qué tengo esta caída de voltaje y por qué incluso si tenemos código de falla, siempre aplicándonos y siempre de la mano de nuestro escáner y osciloscopio. Porque en este caso, si tenemos 1 voltio en la parte de abajo,
Primero hay que revisar la buena condición de nuestras tierras, que no tengamos sulfatación y en la línea que no tengamos una alta resistencia, que nos pueda estar provocando ese tipo de valores en nuestro sensor CKP de tipo efecto Hall. Pues la señal, hay dos maneras de capturarla. Si yo voy a utilizar un tipo de una captura, hay osciloscopios que es casi la mayoría y es casi por decir que muchos osciloscopios tienen tierras compartidas. Ahorita les voy a mostrar dónde se checa esas tierras compartidas. ¿Qué quiere decir? Que esta salida, digo esta entrada, y esta entrada internamente, aquí internamente, están comunicadas. Entonces, imagínense que nosotros estamos tomando o haciendo una captura y, y de esta manera, utilizando únicamente un canal, es correcto en un sensor inductivo hacer esto. El caimán negro, de hecho, si voy a medir solamente el sensor CKP y es del tipo inductivo y mi osciloscopio tiene las tierras compartidas, esta es la forma correcta de realizar la medición. Nuestro pin negativo o el caimán negro al pin negativo de nuestro sensor de inductivo y nuestro caimán rojo a la parte positiva. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el positivo y cuál es el negativo? Pues aquí nos tenemos que apoyar del diagrama. Supongamos que aquí tenemos nuestra computadora, nuestro EQ, y en el diagrama, yo aquí me voy a auxiliar precisamente para ver ese punto o para ver ese detalle. Si me dice que en el cable azul tengo la polaridad positiva y en el cable verde la polaridad negativa, pues hago esta conexión que les tengo aquí. Pero imagínense que yo voy a medir no solamente el CKP. Imagínense que yo solamente tengo dos canales, pero en esos dos canales yo voy a... Ah, perdón. En esos dos canales yo voy a medir también el CMP. Y el CMP, imaginémonos que viene siendo de efecto Hall. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo ya tengo puesta mi tierra, no es necesario que si tiene las tierras compartidas, no es necesario que yo ponga el caimán negro también a tierra, porque esta tierra me va a servir para todos los canales que tenga dispuestos en mi osciloscopio, siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando tienen las tierras compartidas. En el sensor de efecto Hall tiene tres pines. Tiene un, permítanme, tiene un pin de tierra, tiene un pin que se alimenta, que es un voltaje de alimentación, que pueden ser, ya actualmente hay algunos de 3 voltios, ¿eh? Hay 3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Y tenemos un pin de señal. Y es ahí donde vamos a conectar nuestra sonda o nuestro caimán negativo. ¿Y qué pasa si tiene las tierras compartidas? ¿Qué pasa si yo a veces en el mismo caimán puedo incluso por algo hacer una medición, puedo correr el riesgo de que incluso llegue a ser un cortocircuito? Imaginemos que aquí yo voy a medir un inyector y en mi inyector yo tengo que poner mi, mi caimán negativo, lo voy a poner a masa y el caimán positivo lo voy a poner a la línea de control o de señal, porque tenemos un pin positivo, un voltaje de alimentación al inyector y tenemos el de control. Imagínense que nosotros vamos a hacer esto. ¿Qué creen que va a pasar con la señal del CKP si yo estoy aterrizando a motor esto? Ahí es donde les menciono esta parte de las tierras compartidas. Yo voy a estar aterrizando esta señal. ¿Y qué voy a obtener? Primero, que el vehículo no va a arrancar. Segundo, ¿voy a quemar algo? No, no se quema nada. Con esta conexión no se quema nada. Únicamente el vehículo no va a arrancar. No se distorsiona la señal. Supongamos que con una medición normal vamos a obtener una señal del sensor CKP inductivo. Imaginémonos así, no soy buen dibujante. Imagínense que la tenemos así. ¿Qué pasa si yo aterrizo esta señal? Lo único que yo voy a llegar a ver va a ser una sola línea y el vehículo no va a arrancar porque yo estoy aterrizando un voltaje vías o voltaje de referencia, que aunque es negativo, no quiere decir que sea una tierra, sino que tenemos un voltaje. ¿Qué voltaje puede ser? De referencia, voltaje vías de 1.9 voltios. Entonces, esos 1.9 voltios yo los voy a aterrizar, los voy a hacer cero. Y por consiguiente estoy metiendo a corto el embobinado de mi mismo sensor. Es por eso que no voy a ver nada en ese tipo de capturas. Voy a
Estos son los canales de entrada. El pico de la serie Automotive no tiene tierras compartidas. Están de manera independiente todas y cada una de sus tierras. ¿Cuáles son las tierras? En la parte de afuera, donde se conecta, esa es la parte de tierra, o esa es la tierra donde conectamos la sonda. Nosotros conectamos nuestra sonda a la tierra de motor y aquí es donde se está aterrizando. Pero la ventaja de que este del pico es que tiene su tierra independiente. Tiene aquí su tierra independiente y tierra independiente. Así que yo puedo hacer la conexión que les mencionaba anteriormente con el sensor inductivo con un canal. ¿Sabes qué? Pues voy a usar a mi sensor, voy a usar el canal, el caimán negro a la parte del negativa del sensor y el caimán rojo a la parte positiva y de aquí ya puedo hacer otras mediciones y no tiene las tierras compartidas. Otro detalle que les estaba mencionando, aquí en esta parte me está diciendo el osciloscopio, me está informando que tiene un voltaje de entrada de 20 voltios. Entonces, por eso es importante conocer estos valores que en su mismo equipo los van a encontrar para saber si debo de proteger o no debo de proteger mi equipo. Estas son algunas de las ondas. Les voy a proporcionar aquí las más usadas. El atenuador 21 es una parte, una sonda, la pinza, la CC65, que es la pinza de bajo amperaje, y la pinza CC, esta es una nueva que estaba viendo, la CC800. La más comercial la van a ver la CC 650. Pero pues les digo, son las pinzas más utilizadas. La de bajo amperaje es la que más se ha usado. ¿Por qué? Porque la pinza de bajo amperaje no sirve para medir el consumo o la corriente o el amperaje de inyectores, de bobinas, de actuadores, de y hay piezas especializadas que incluso nos llegan a medir el voltaje, amperajes mínimos, como lo es en una red de comunicación. Y que una pinza de amperios realmente nos da muchísima información, nos llega a dar gran ayuda en el diagnóstico. Y ahorita vamos a ver un caso sobre este caso. Tenemos las pinzas atenuadas por 10. Muchos de ustedes van a ver o tienen estas pinzas que son de color gris y tienen estos aritos. ¿Para qué son estos aritos? Son únicamente para identificar qué color voy a tener y no confundirme cuando tenga conectado dos o más cables, o más canales, perdón, en mi osciloscopio. Tenemos estas son las pinzas, las ondas por 10 y estas son las ondas por 1. Aquí lo que hay que tener cuidado en este tipo de sondas es la resistencia, que no tengan mucha resistencia, porque cuando son de mala calidad, hay veces que tienen mucha resistencia y obviamente les va a causar problemas en la medición. Les va a dar errores pensando que el componente está mal cuando la sonda tiene problemas y nos está generando un problema. Tenemos también la HT25. La HT25 es una sonda inductiva. ¿Por qué inductiva? Porque tiene en esta parte un, un área, un espacio para conectarse al cable de la bobina o a los cables de distribuidor o encendido que tengan cables. ¿Para qué nos sirve esta? Que por medio de esa inducción que genera o ese campo magnético que generan los cables al estar trabajando, al dar la chispa, la sonda esta nos va a generar una señal en nuestro osciloscopio, el diagnóstico desde la caja de fusibles. Es muy importante esto, porque por medio de la pinza de amperios, desde la caja de fusibles, sin necesidad yo de estar buscando los conectores que están muy difícil de acceder, no sé dónde ponerlo, desde aquí yo ya puedo tener una información sobre bobinas, inyectores, componente y muy a la mano, sin tanto trabajo para llegar a generar esta parte. Y así es como vamos a observar una captura obteniéndolo desde la caja de fusibles. En la parte del osciloscopio, ustedes alcanzan a ver aquí unos pequeños piquitos que debido a donde está conectado, digamos que este fusible que tenemos aquí, este fusible alimenta inyectores y bobinas. Y esas rampitas en pequeño que estamos viendo es la parte de los inyectores que nos está capturando desde la caja de fusibles. Imagínense que yo estoy viendo esto. Mm, Permítanme.
Si yo sé que estoy viendo inyectores y yo estoy viendo nada más un consumo más pequeño que los demás, ¿qué creen que me pueda yo ya empezar a identificar? Pues yo primero estoy viendo la relatividad de todas las formas que estoy viendo, que es esta, es esta, es esta, que tienen qué relatividad. Relatividad es una semejanza entre ellos, que sean relativos. Sin embargo, estoy observando que este inyector me está teniendo diferencias sobre los otros. Y desde aquí yo ya puedo empezar a revisar tanto activación, ya puedo revisar con la misma pinza el tiempo de apertura, pero si tenemos algo así, ya estamos viendo que posiblemente ese inyector no esté funcionando. Estos picos más altos son de las bobinas. Y alguien de ustedes va a saber de cuántos cilindros es esta toma que yo saqué, porque tenemos una referencia. Esa referencia que la tenemos aquí y tenemos tres activaciones. Según el orden de encendido, vamos a ver ahorita, supongamos que este es de 4 cilindros. ¿Por qué 4 cilindros? Porque nuestra referencia tiene un inicio y tiene un inicio. Durante ese espacio tenemos 720 grados o 2 vueltas de cigüeñal por una de los árboles de levas o una de árbol de levas. Ese es un ciclo completo. En ese ciclo completo, nosotros podemos ver todas las activaciones, tanto de bobinas como de inyectores. Y aquí podemos ver el orden de encendido, que nos dice que es el 1, el 3, el 4 y el 2. Estamos viendo así de manera rápida un problema. Perdón, este no es de 4, este era de 6, trae chispa perdida. Chispa perdida es que nos da una parte de dos activaciones. Esta la corté, estoy recordando que es de un Pontiac G6 3.6 y tenía un problema de corto en esta bobina. ¿Cómo yo identificaba esa bobina que estaba parcialmente en corto? Pueden ver aquí en esta imagen que la pinza de amperios nos llega a dar una, una elevación en 90 grados. A diferencia de esta que está en buen estado, vean que está un poquito inclinada. De igual manera está esta bobina. Y esta que tenemos aquí como referencia, la estamos viendo que tiene esa elevación donde vemos que está parcialmente en corto. Cada vez que ustedes vean esa elevación de 90, perdón, que vean esa elevación de 90 grados, esto que si ustedes llegan a verlo así, de inmediato, condenen esa bobina. Porque por lo general, como se alcanza a ver una señal de bobina de amperaje en buen estado, es una rampa que empieza a elevarse poco a poco y no en 90 grados. Y con la pinza de amperios nos ayuda a obtener toda esta información. Otra cosa que nos da de información la pinza de amperios, que en este caso es la CC650 o de alto amperaje, nos ayuda muchísimo en la compresión relativa. En esta captura, si dicen, oye, yo no tengo una pinza de amperios, ¿cómo puedo hacer yo mi compresión relativa? Pues lo pueden hacer por caída de voltaje. Aquí tengo dos capturas. La que tenemos en rojo la tenemos por caída de voltaje y la que tenemos en azul por la pinza de amperios. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Primero, la parte donde tenemos la referencia. ¿Y cuál es la referencia? Es esta señal en verde. Vean que está casi en el pico superior, que nos dice que cuando imaginariamente veamos que la parte del pico más pequeño es el punto muerto inferior. El punto muerto inferior. Y la parte de arriba va a ser el punto muerto superior. Esto lo vamos a obtener en la pinza de amperios, en la compresión relativa por pinza de amperios. En la compresión relativa por caída de voltaje nos pasa al revés. ¿Por qué al revés? Porque debido a la caída que se tiene al dar marcha, o al dar marcha, supongamos que tenemos aquí 12.7 voltios. Y al dar marcha, mm, supongamos que nos baja hasta 10 o 9.8. Y cada vez que la marcha o el motor de arranque pasa por compresión en un pistón, va a haber una caída de voltaje, que es lo contrario a lo que pasa por la pinza de amperios. Entonces, la parte inferior, en una compresión relativa por caída de voltaje, la parte inferior o el pico inferior es el punto muerto superior y el pico que se ve alto es el punto muerto inferior.
¿Y por qué se generan estos picos? Cada vez que se hace una compresión requiere o lleva un esfuerzo que nos da tanto una caída de voltaje como una, una elevación de amperaje, debido al esfuerzo que está haciendo la marcha por girar el motor. Es muy importante una práctica de estas o una prueba de estas para conocer una condición mecánica del motor de manera rápida. Podemos obtenerla. Supongamos que por una señal de una compresión relativa por 15 amperios, yo tengo un misfire y yo de inmediato yo quiero saber primero si no hay un problema mecánico y no seguir con otras pruebas, porque si yo tomo una captura y de inmediato veo que en mi captura hay un cilindro más bajo, desde ahí yo les digo ya ni le sigan con unas pruebas que bobinas, que inyectores, que bujías, que cables, ya no siguen con ese tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un problema mecánico. Ese problema mecánico nos está diciendo que un cilindro no está contribuyendo al igual que los otros. ¿Y cómo voy a saber qué cilindro? Pues teniendo nuestra referencia con la HT25, que si es por cable, nos va a generar este pico. Y nos va a decir que ese pico tiene la... De aquí a acá tenemos un ciclo de 720 grados. Dos vueltas de cigüeñal por una del árbol de levas o de los árboles de levas. Y tenemos ese ciclo completo. Y supongamos que si este es de 4 cilindros, ¿por qué? Porque tengo un pico. Aquí debería de tener otro, otro y otro. ¿Cuántos picos tenemos? Uno, dos, tres, son 4 picos. Entonces, en esos cuatro picos sé que hay 4 cilindros. Pero imagínense que aquí nos falta uno y por el orden de encendido, yo en la compresión relativa de inmediato puedo saber que tengo un problema mecánico, que no tengo compresión en el cilindro número 3. ¿Cuánta compresión no estoy teniendo? ¿Cuánta compresión me están generando los otros? No lo sé. Solo es una relatividad, donde en un motor en buen estado, todos los picos deben de estar igual. En este caso dicen, oye, pero hay un pico más alto en el 4. ¿Por qué está más alto en el 4? Pues porque al momento de que está girando el motor y uno de los cilindros no ayuda o no contribuye, genera más velocidad y de inmediato se topa con el cuarto cilindro y ahí sí viene la compresión. Entonces genera más esfuerzo por la velocidad que llevaba. El pico se hace más alto por la velocidad que llevaba en la rotación del cigüeñal. Y no es que tenga más compresión, tiene la misma compresión que estos que están más bajos. Solo se creó ese efecto por la velocidad que llevaba generada por la falta de compresión en ese cilindro. Y así de manera rápida una prueba de compresión relativa por caída de voltaje, de pies amperios o caída de voltaje nos da información de que tenemos un problema mecánico. Y desde ahí ya no tanto irnos a buscarle problemas que será una bobina, que será un inyector o algún otro componente. Esta ya recordé, es una Blazer 95 que tenía un problema solamente, estaba curioso este caso. De hecho, por ahí entre el maestro Adán, el maestro Javier y Rufino estuvimos por ahí comentando de esta falla, porque el motor solamente me daba esta lectura en compresión relativa. El motor funcionando no se sentía el misfire, pero con la compresión relativa, claramente yo estaba viendo que me faltaba un cilindro o que no estaba contribuyendo al igual que los demás. ¿Y cuál fue el problema que tuvimos en esta camioneta? Lo pudimos ver con los sensores de pulsos. Los sensores de pulsos, imagínense que tuvimos así los sensores igual que la compresión relativa, tenemos uno más bajo que el otro. Y ese cilindro en los sensores de pulsos, nos daba la información de que estuvo respirando menos o tuvo menos admisión. Y, y siempre complementamos con los sensores de pulsos porque es un indicativo muy efectivo de qué está pasando, cómo está respirando ese motor. Entonces, específicamente en esta camioneta, lo que estaba pasando es que las válvulas, tanto de admisión como de escape, estaban con fuga. Y era una fuga solamente de este cilindro, era grande. De estos era pequeña, pero todos fugaban. Cuando desarmamos, hicimos la prueba, todos los cilindros estaban fugando. Pero aquí lo raro era de que el motor funcionando no se sentía el misfire, pero la compresión relativa nos estaba dando el indicativo de que había un problema mecánico. Porque a esta camioneta ya le habían hecho varias cosas de cambio. Pero sin embargo, nosotros llegamos a identificar por medio de la compresión relativa que efectivamente teníamos un problema mecánico. Ahora estas son algunas de las pantallas que de los softwares donde se pueden manipular archivos, se pueden mandar archivos. No sé si alguno de ustedes ya tenga este tipo de software. Este es el de ADOI Cúbica.
del ingeniero Antonio Villegas. Si tú ya tienes un Handtech de 4 canales de la serie 6000, 6074, 6074 BC, BD, BE, cualquiera que sea 6074, este software es compatible con tu osciloscopio y puedes llegar a tener la capacidad de ampliar las funciones de tu osciloscopio Handtech, que por sí solo, con el software original, no contienen estas cualidades. Y sin embargo, este software de ADO y Cúbica nos ayuda bastante para poder entender, para poder tener la capacidad de grabar archivos. Esta es la pantalla y de igual manera tenemos el plano cartesiano, donde tenemos la línea de voltaje. Recuerden, no importa qué osciloscopio tengas, vas a tener líneas de voltaje y la parte de la información vertical, la línea de voltaje y la línea de tiempo en la parte horizontal. En la parte horizontal, línea de tiempo, eh, y en la parte vertical, línea de voltaje. Horizontal, tiempo. En todos los osciloscopios vamos a tener estas condiciones. Este es de ADOI cúbica. Aquí tenemos una pantalla del software de Picoscope. Y si ustedes no tienen osciloscopio y andan decidiéndose por qué osciloscopio, ustedes pueden descargar de manera gratuita este software de Picoscope y pueden practicar. Y de igual manera, vean que tenemos la parte horizontal, el tiempo, y la parte vertical de voltaje, que incluso aquí nos está indicando el, el voltaje total o de la escala de voltaje que estamos teniendo en el Picoscope. Y aquí tenemos muchísimo. Este es lo que hace poderoso este software de Picoscope. Porque vean, y aquí tiene ocultas, porque es una cantidad inmensa de cosas que se puede hacer. Pueden decodificar señales CAN, pueden decodificar señales LIN, saber cuando hay problemas en la red. Ayuda muchísimo este software de Pico Automotive, no el serie 2000, solo tiene que ser el de automotriz, serie 4000, 4425, 4425A, cualquiera de esos. Y ahí pueden hacer mediciones, canales matemáticos, de velocidad, de frecuencia, inmensidad de cosas que se pueden hacer con este software. Con este tipo de software de Pico, solamente el software de Pico 7 es el que sí nos acepta varios osciloscopios, siempre y cuando sean de Picoscope, de la serie 2000, serie 3000, serie 4000, pero no es el Automotive. En la parte superior izquierda dice Pico 7 Automotive Demo. Ahorita abro la parte del Picoscope, del software de Early Access, pero es 7 y es un poquito diferente, pero también funciona y los dos los pueden descargar, no consumen mucho espacio en su computadora, en su equipo, y sin embargo pueden ya tener dos softwares que les va a ayudar a practicar, porque incluso traen señales de práctica, señales donde ustedes pueden modificar. Creo que viene solamente como una señal de inyector y ustedes ahí pueden empezar a jugar con el trigger, el voltaje, el tiempo para hacerla más pequeña, hacerla más grande. Y muchas cosas que ustedes pueden llegar a hacer con ese tipo con este tipo de software. Por eso es de los mejores. Si no es que es el mejor, es el Ferrari de los osciloscopios, el Picoscope. Ahora vamos al software de MT Pro, que este software o este equipo por precio y funcionalidad, wow, es muy bueno, la verdad. Yo este sí lo tengo y es un gran equipo. Y de igual manera, este tiene diferente forma donde se va a trabajar lo que son los, los voltajes, pero de igual manera, tenemos la parte horizontal que nos mide el tiempo y la parte vertical que nos mide el voltaje. Solamente que el voltaje aquí en este software, nosotros lo podemos manipular, ya sea de aquí, como si fuera una perilla girándolo, y el tiempo nos aparece en la parte inferior. Nos dice el tiempo que tenemos por división en esta captura. El problema que tenemos ahorita con este osciloscopio de MT Pro es que no hay ahorita en producción. Tristemente, por lo de la guerra, tiene un problema de producción y hasta que no pase esto, van a reactivar esa producción. Pero si ustedes pueden conseguirse, tienen un presupuesto, creo que este osciloscopio anda alrededor de unos 250, $300 en la página. Si tienen ese y no tienen mucho presupuesto, consíganse este, MT Pro. Lejos, y esto yo sí se lo recomiendo, consíganse este. Pero les digo, ese es el inconveniente, que ahorita no hay en producción. Aquí tenemos el de Maxiscope, de Autel, que de igual manera, vean, nuestra escala horizontal nos da el tiempo y nuestra escala vertical nos da el voltaje.
Yo sinceramente no lo tengo, no lo he usado, pero tiene la capacidad también de usted de guardar archivos, de enviar archivos, de grabarlos y mandarlos para poderlos analizar. Este escáner, digo bueno, cuando es escáner osciloscopio, pero de igual manera, este software se puede descargar de la página de Hotel y es gratuito también. Y así, si usted llega a tomar capturas, si usted las llega a compartir, varios de los colegas que puedan estar interesados más en el uso de osciloscopio, ustedes ahí pueden de manera personal estar moviendo o jugando. En lo que es el Maxiscope, no nos permite tanto como el Picoscope, pero aún es muy, muy importante la práctica, el uso. Supongamos que tenemos una imagen así. Vamos a tener una amplitud. El H-Scope, donde tenemos este H-Scope que es de dos canales, se puede utilizar el software con el Handtech de 8 canales en 1008 y ya tenemos 8 canales y este ya software tiene la capacidad de grabar. También se descarga, se usa con una tableta porque solamente trabaja con el sistema operativo Android. Si ustedes tienen alguna tablet de la manzanita, no lo van a poder descargar. Solamente es para dispositivos Android. Y también se descarga en la aplicación, en la tienda de aplicaciones, en la App Store, de manera gratuita. Y se puede utilizar como este icono que tenemos aquí. Déjeme cambiar el color. Este icono que tenemos aquí se puede utilizar sin pagar nada. Ahora, si queremos si queremos usarlo para hacer mucho más funciones, hay que pagar la parte de automotriz y digital para potencializar nuestro osciloscopio, nuestro software, que realmente los costos son muy accesibles, del valor de cientos de pesos, ni siquiera llega a los miles de pesos. Las licencias, se llaman licencias a esto. Y si quieren utilizar el 1008C en esta función de la parte automotriz, solamente agregar la licencia del 1008, que ya viene ahí en las licencias, pagar la licencia del 1008 y se puede utilizar ya para grabar y modificar archivos y todo lo que hemos estado platicando de la parte de los... Y vean igual, de igual manera, tenemos ajustes de tiempo y tenemos ajustes de voltaje. Ajustes de tiempo y ajustes de voltaje. Aquí tenemos la parte de tiempo y aquí tenemos la parte de voltaje y en esta parte más abajito tenemos las ondas o qué sonda o probe o punta voy a utilizar para la medición. Y el software me ayuda para precargar una calibración para tomar la lectura. Y otra cosa que me ha gustado mucho de Hscope es que por medio de táctil se pueden ajustar y es mucho más fácil manejarlo. Yo el software que más he ocupado es el MT Pro. Me ha gustado. MT Pro y Hscope. ¿Por qué? Por la facilidad y el modo de grabación que tienen. Ya de que no se me pierden pantallas, sino que es una grabación continua. Por decir, imagínense que en esta parte, lo que es el de iCúbica, supongamos que de pantalla a pantalla hay un punto de este tamaño que se pierde la información. Y lo que es Hscope y MT Pro tiene la gran habilidad de que no nos corta. Y es una imagen continua de todo esto. Y no hay cortes de información. Y en el Picoscope no se cortan, pero sí a veces si se nos queda una captura por esta parte, ya tenemos que ir a la siguiente página para poderla visualizar. Y con MT Pro y Hscope no es necesario hacer eso. Solamente recorremos lo que es la pantalla de manera hacia donde lo decidamos, ya sea a la izquierda o sea a la derecha, y la captura continúa, sin necesidad de cambiar pantallas. Tenemos aquí el parte de Handtech. Igual vamos a identificar donde tenemos la parte de tiempo. La parte de tiempo, perdón, ese es voltaje. Tiempo lo tenemos acá arriba y tenemos el voltaje. Otra cosa que algunos colegas me llegaron a comentar, oye, ¿por qué cuando ajusto el tiempo en el canal número 2 se me afecta en el número 1? Porque el tiempo va a ser para todos los canales. Si lo modifican en uno, va a afectar a todos, porque ese es el tiempo que nos va a dar en común de todos los canales. El voltaje es el que sí podemos mover de manera independiente, pero el tiempo que manejemos en este software de Hunter y varios, el tiempo que usemos es para todos los canales. Estos son los hardware que necesitan de una máquina para funcionar, ya sea una laptop o una tableta con sistema operativo Windows. Tenemos el Handtech, el de 8 canales, el de 4 canales, el Pico de la serie 2000, el MT Pro, el Picoscope
el MaxiScope y el USB Autoscope, que lo que son en costos, los que tengo en la parte inferior son podemos decir que los que tienen mayor costo, los que son un poquito más caritos, que son estos. Y la parte de arriba, los que son un poquito más económicos, pero créanme, lo que es el MT Pro, si lo pongo por funcionalidad, el MT Pro también nos quedaría aquí en la parte de abajo, porque tiene este MT Pro, tiene el precio de estos Handtech o de estos osciloscopios que son precios bajos o accesibles, pero tiene la funcionalidad de cualquiera de estos osciloscopios de la parte inferior. Y los osciloscopios que son portátiles o que tienen la pantalla. Y de igual manera, tienen su escala de voltaje, su escala de tiempo y sus ajustes. Y si ya tienen estos equipos, úselos. No, ¿cuál es el único problema? Es que no podemos mandar archivos. Mm, No podemos guardar, no podemos modificar. El Finir sí guarda estos Finir, el Mixi, pero solamente como fotos. No se pueden manipular los archivos. Solamente es como una foto y ya solamente nos proporciona eso. Y es lo único que nos llega a dar de información, pero son equipos que nos ayudan. Son equipos que si ya los tenemos, hay que sacarles el jugo, hay que practicar, hay que ponerle mucho empeño en ese tipo de equipos para que podamos llegar a tener siempre efectividad. Si ya lo tenemos, úsenlos. Ahora vamos a un caso de análisis. Voy a dejar mi pantalla completa. Voy a abrir mi software de ADOI Cúbica y van ustedes les voy a presentar un caso que me ayudó a identificar un problema. Este caso es de una Jeep Cherokee que, que se apagaba. Vean, esta captura la hice en noviembre 22 del 2024. Esa es la capacidad que tenemos con un software, un software de osciloscopio que puede grabar archivos, que yo los puedo ver en el tiempo que yo quiera. Ya una vez que he hecho la captura, no necesito el vehículo para yo poder revisar qué es lo que pasó. Vean que en esta captura tenemos 12 pantallas. Esta camioneta me la trajeron que porque ya la habían diagnosticado. Le dijeron que tenía el sensor CKP dañado y que solamente me la traían para que yo se lo cambiara. Obviamente yo le comenté que yo no le podía dar garantía si solamente hacía el cambio de la pieza. Si quería garantía, yo le tenía que vender lo que es el diagnóstico. ¿Qué tenemos en los canales? En el canal verde, en la parte de arriba, es la activación de la bobina o el control que tenemos de la computadora hacia la bobina para que nos genere la chispa. En el canal rojo tenemos la alimentación al sensor CKP. En el canal café tenemos la señal del sensor CKP. En la parte inferior tenemos la pinza de amperios en la bobina de encendido. Y, y en este caso grabamos 12 pantallas. Fueron alrededor de 13 minutos lo que estuvimos grabando en varias otras capturas. Vean aquí que al momento de iniciar la captura, en la pinza de amperios, los picos se ven relativamente parejos. Aquí en estas imágenes no vemos ningún problema. Todo se ve igual. Todo esto se ve parejo. Todo esto se ve parejo. Aquí hay cambios. ¿Por qué? Porque teníamos ya aquí un leve detalle en la parte de arriba, pero no se reflejaban en la pinza de amperios. Hay veces que puede ser por la misma captura, porque usé mucho tiempo para tomarla. Pero les comento, tenemos todo esto trabajando de manera perfecta aquí el vehículo sin ninguna falla. Seguimos con las capturas. Y mientras va avanzando el funcionamiento del motor, empezamos a encontrar un detalle. Vean aquí en la parte inferior derecha, voy a hacer un zoom. Es otra de las cualidades que tienen estos software, que vean que se puede acercar la captura, sin necesidad de yo tener lo que es la puedo manipular sin poder tener el vehículo. Y por eso la importancia de los software que se puedan manipular archivos, porque yo puedo mover hacia arriba, hacia abajo, comparar con esto. Vean aquí la señal de amperaje que coincide con la parte de la activación de la bobina, porque es uno es el reflejo de la otra. Vean lo que empezó a pasar cuando empezamos a notar un detalle. Vean aquí, ustedes alcanzan a percibir en cualquiera de esos dos. Y vean que en la parte del amperaje empezamos a notar algo. Hubo un consumo menor, aunque la activación lo veíamos que estaba bien, entre comillas, pero ya cuando vi que este consumo estaba más pequeño, dije, ¿por qué razón?
y aquí empezó a haber algo de razón, que está más pequeño esta activación que estos otros. Y por eso se generó ese consumo inferior o ese consumo pequeño. Entonces ahí empezamos a identificar que sí realmente teníamos un problema. Pero ¿qué problema? ¿Sería el sensor CKP como estaba diagnosticado por un colega? Pues veamos. Y vean todo esta, como si la estuviéramos grabando, miren. Alcanzan a ver que ya empieza incluso hasta hacerse más pequeño y más pequeño. Y vean, todo esto se puede hacer con audio y cúbica y con varios de los osciloscopios que puedan grabar. Ahora vean, miren, ya tenemos mucha diferencia. Aquí ya el vehículo empezó a fallar. Aquí el vehículo ya empezó a tener problemas, donde lo empezaba yo a sentir errático, que subían y bajaban revoluciones. Empecé a notar ya un defecto y lo estaba viendo en la parte de arriba y en la parte de abajo, de la parte de amperios. Lo voy a poner aquí arriba para que vayan viendo y vayan comparando que se hizo más pequeño el consumo y vean, aquí ya nos empezó a faltar un pico. De hecho, aquí incluso ya les puedo decir que si hubo chispa fue muy débil, demasiado débil, de acuerdo a lo que estábamos capturando en esta imagen. Entonces, vean y aquí ya se compuso, vean, relativamente, digamos, sí, se empezó a mejorar, ya no falló, pero sí hubo una parte donde empezó a fallar. ¿Y qué sería? Sería lo que dijo el maestro, le echamos la culpa al sensor CKP. Y aquí ya hay una parte importante. Vean, aquí nos está faltando una activación. Esa activación, ¿qué fue lo que, o qué es lo que nos debería de haber dado esa activación? Sería la computadora. ¿Y sería el sensor CKP? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque del sensor CKP, en este tipo de vehículos, toma la referencia para generar la chispa. Entonces, si la base o donde nos genera la información para sacar la chispa está bien, hay una parte donde se lleva un procesamiento interno de esta señal en la computadora para que nos active un driver. Ese driver aquí careció de activación, por eso no hubo consumo y lo pudimos corroborar con la parte de la señal que teníamos aquí en verde. El cable, este es el cable de la computadora a la bobina en el cable negativo de control o los de los pulsos negativos en el canal verde. Y no tuvimos esa activación. Y vean, aquí ya hubo un cambio. De hecho, aquí se sintió un brinco en el motor, como un jaloneo. Y después de ese jaloneo no fue uno o dos, empezó a sentirse más errático ese motor y no llegamos al punto vean, que no fue ni siquiera el sensor CKP, porque el sensor CKP seguía con su función normal, pero la parte de procesamiento de la computadora nos empezó a dar ese problema. ¿Y cuántas veces nos han llegado esos vehículos o esas camionetas que después de cierto tiempo se apaga? Pero no sé si cambiarle, algunos dicen, pues cámbiale la bobina, cámbiale la bomba de gasolina, cámbiale los inyectores, cámbiale las bujías, cámbiale el sensor CKP. Aquí por eso utilicé el osciloscopio para identificar qué es lo que estaba pasando. Y vean, aquí de hecho ya eh, eh, el vehículo se apagó y empezó, como que se apagó e inició poquito, pero muy errático las revoluciones. Y lo pude corroborar con la activación, con la falta de activación, tanto de amperaje como de control de bobina. Y vean, el sensor CKP siguió como si nada. Entonces, aquí podemos llegar a identificar que el sensor CKP no es el causante de que este vehículo se estaba apagando, sino que estábamos teniendo un problema en la parte de la computadora. Pero con el osciloscopio, nosotros pudimos identificar que realmente, con el osciloscopio realmente nos dio la información, vean, de dónde estaba el problema. Aquí, de hecho, ya el vehículo se apagó. Aquí sí ya no hubo, ni se recuperó, ni hizo nada, pero aquí ya se apagó totalmente. Cuando se apagó totalmente, estamos viendo aquí, señores, que el voltaje de alimentación al sensor o la parte de alimentación de la computadora, por si podemos decir, oye, y si fue un relay, un relevador, fue un fusible, aquí con este canal o en esta señal pude yo saber que no tenía ese problema de alimentación a la computadora. Y tampoco fue problema del CKP, como habían dicho los colegas. Entonces, si yo le hubiera cambiado el sensor CKP, este vehículo hubiera seguido con la misma falla o con el mismo problema. De hecho, aquí fíjense, el vehículo se apagó y estos puntos de abajo se están haciendo más grandes por la razón de que empezó a bajar la velocidad. Y vean, aunque se bajaba la velocidad, el sensor CKP seguía mandando la señal, aunque fuera pequeña, pero el sensor CKP seguía mandando la señal. Entonces, con esto ya pudimos identificar que el problema no era el sensor CKP, el problema era la computadora, era el driver de la bobina. Y y con esto, con este software, yo pude identificar, gracias a que pude grabar los archivos y lo puse a grabar aunque yo no estuviera ahí, pues yo lo puse a grabar. Y en cuanto yo sentí que estaba empezando a fallar, fui rápido a ver qué estaba pasando y el osciloscopio ya me había capturado lo que yo tenía.
Y esa es una de las ventajas que tenemos con este tipo de osciloscopios, de softwares, que pueden grabar. Así podemos nosotros llegar a tener todo esto que nos ayuda enormemente en los diagnósticos. Pues bien, señores, de mi parte sería todo. Nos extendimos un poquito más de la cuenta, pero pues espero haya sido de su, por lo menos algo que les haya servido de la información que les hemos proporcionado. Gracias a todos por su tiempo. Realmente si hay algo en lo que podamos hacerles eh, ayuda o lo que le podamos apoyar a ustedes, maestros, pues con gusto. Estamos para servirles. Y si hay algo más específico en lo que podamos indagar para que ustedes también tengan siempre una base. ¿Algo que quiera agregar, ingeniero? Miguel. De momento, nada, maestro Raudel, le agradezco bastante su tiempo, sobre todo por la explicación de la introducción al uso del osciloscopio. Le recuerdo a todos que, pues como tal, no es un curso completo, es una plática de introducción para que quede un poquito claro esto y que el maestro Raudel tiene, me parece que cursos un poquito más extensos, ya con un costo menor de recuperación, como bien lo indicó él. Yo tuve el privilegio, por así decirlo, de tomar los primeros con los que me inicié en el osciloscopio. No soy experto, para nada estoy lejos de hacerlo, pero gracias al maestro, pues ya tengo un poquito más de cimientos para poder avanzar con esto del diagnóstico automotriz. De nuevo cuenta, le agradezco bastante, maestro Rodel, y a todos los 34 participantes que todavía siguen aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos han dado y si ya próximamente hay algún tema en específico que quieran, con gusto lo podemos desarrollar, igual lo podemos planear en en las charlas que ya se tenían pensadas.